Bueno, les damos la bienvenida a este primer vivo que me toca hacer a mí. Les pido disculpas por mi nerviosismo y mi poco manejo práctico de cualquier herramienta virtual. Me vi obligada a hacerlo por la pandemia, quizá a alguno también le pasó, pero quizá algo aprenda a final de año. En el vivo de hoy tenemos un gran invitado, le agradecemos mucho a Alberto, Mariano, como yo, como bueno, todos los compañeros y compañeras de RESET. Alberto Calabres es una referencia en el ámbito del campo de las políticas de drogas en Argentina y en la región también, así que estamos muy contentos de que nos acompañe hoy. Voy a hacer una breve presentación, es muy extenso, tengo acá un CD bastante largo, entiendo que la gran participación que hay en este vivo no tiene que ver con mi presencia, sino con la de él, así que pero voy a presentarlo brevemente. Alberto es sociólogo, es especialista en adicciones, miembro y expresidente de la FAT, el Fondo de Ayuda Toxicológica, una experiencia de atención que data de los años 60. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Salud Mental, es presidente honorario de la Sociedad Argentina de Estudios en Adicciones, profesor en varias facultades de Derecho y de Salud Mental, tanto de Argentina como de la región, director de la carrera de especialización en drogadependencia nacional de Tucumán y ha ocupado cargos públicos de relevancia en la administración pública, en Cedronar, en la Dirección Nacional de Salud Mental, en distintas coordinaciones, en comisiones. Bueno, quienes lo ya conocen como nosotros tenemos la suerte de poder charlar con él. Muchas gracias, Alberto, por este tiempo, por este No, espacio al que nos estás contrario, dando. ustedes por haberme invitado, pues sabés que tengo gran afinidad con la institución y bueno, hemos hecho trabajo juntos con ustedes y tengo un diálogo bastante sostenido, así que un gusto estar acá con todos y todas las que están acá presentes. Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy Daniela Montenegro, soy psicóloga, estoy cursando una maestría acá en México en este tiempo. Soy vicepresidenta de RESET, somos una organización que tiene poquitos años, somos muy jóvenes, pero estamos haciendo muchas cosas por suerte. Y la idea de empezar este debate era poder recapitular un poco cuál es el recorrido que tenemos como institución. Venía pensando hoy, antes del evento, que quieran o no pensar, lo ensayé bastante y salió bastante mal el ingreso, pero bueno, vieron que una vez se prepara y las cosas no salen como uno espera. Allá en el 2016, con Mariano, hicimos una primera actividad pensando, ¿no? Y promoviendo el cambio de la política de drogas, sobre todo de la ley de drogas, una actividad con magistrados, que fue bastante concurrida en el Congreso Nacional, y sin embargo nos quedó como un sabor de que, bueno, faltaba convocar a otras áreas, ¿no? Del campo, otras áreas de la cuestión. En el 2018 básicamente dedicamos todo el año a la formación en distintas universidades, en La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, bajo, digamos, nuestra formación y también con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, como Enclaves también. Formamos a distintas personas que de diferentes disciplinas estaban interesadas en pensar un cambio, una alternativa realista y respetuosa de los derechos humanos en las políticas de drogas. El año pasado, el 2019, ya habiendo reunido bastante gente, les festejamos el cumpleaños a la ley de drogas, cumplió 30 años, ¿no? Con este ánimo de festejo de la unidad decimal, 30 años de la ley de drogas, 10 años del fallo Arriola, y todo sigue igual. Pero bueno, le vamos a seguir festejando los cumpleaños en la medida que tengamos tiempo y ganas. Y este año es el año de confinamiento, es un año de reflexión, es un año extraño, ¿no? Que nos toma por sorpresa, nadie esperaba algo como lo que nos está sucediendo. Y nuestra idea es poder pensar alguna propuesta un tanto más creativa, revalorizar experiencias, y por eso extendimos la invitación a Alberto, en este caso en el campo de la salud mental, en el campo de los consumos problemáticos, de las adicciones, como nos sintamos más cómodos. Quizás ya la disputa por cómo mencionamos estas cuestiones en el 2020 sea un poco vetusta. Sin embargo, me parece interesante señalar alguna cuestión, ¿no? En principio entendemos que el prohibicionismo, como un sistema de políticas de seguridad y atención en salud, ha sido fuertemente visibilizado más como un problema que como una solución o como una estrategia pensada con otros fines que no son los fines que nos vendieron, ¿no? Y que en este tiempo, al menos desde mi percepción, siento que no logramos salir del todo del lugar del señalamiento, ¿no? Bueno, esto es un problema del prohibicionismo. Las políticas actuales de salud tienen que ver con el prohibicionismo, las políticas de promoción, las políticas de prevención están atravesadas por el prohibicionismo,
que es una lectura muy interesante de hacer, pero la pregunta que te extiendo, Alberto, es, bueno, en este momento particular de transición, de limbo, ¿cuál sería una salida, no? Bueno, ¿cómo salir de este laberinto? ¿Cuál es la salida por arriba? A ver, yo creo que eh, si bien es cierto que para nosotros, probablemente los que están aquí convocados, es natural pensar que ese paradigma es absurdo, que estamos hablando un lenguaje viejo, etcétera, para una enorme cantidad de gente, incluso con mucho poder de decisión, el discurso sigue siendo el mismo de siempre. Casualmente hoy con respecto a una institución que siempre se dedicó a temas como la reducción de daños, el centro que tenía en el Rosario, hoy prácticamente le dieron la bendición para retiro definitivo, con unos argumentos absurdos, porque la provincia no quiere seguir financiando un lugar que haga reducción de daños, y diciendo como que no sirve a los fines que se propone. El país, por ejemplo, yo creo haber sido, tengo antecedentes en ese sentido de la reducción de daños, porque fui el primer votante en Naciones Unidas, histórico, el primero, después lo trajimos acá cuando lo revaloramos en el año 2008, y se hizo antes de eso, en el 2001, estando en la Secretaría de Drogas, una resolución para que la Secretaría, para que el Ministerio de Salud implementara políticas de reducción de daños. Hasta el día de hoy no se ha logrado nada de todo eso. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente está el discurso ese, parece obsoleto para nosotros seguir hablando de eso. Hay veces me canso a mí de escucharme, ¿cierto? Pero lo real es que todos los otros actores que tenemos del otro lado, que son muchos, organizaciones de base, comunidades, psiquiátricos, etcétera, sigue pensando igual. Y sobre todo los dueños del discurso oficial. El discurso oficial está integrado por dos grandes vertientes, y después voy a responder a lo que me está, digamos, disponiendo, invitando a pensar a Daniela. Pero quería decir esto porque es bueno para tener la base de sobre qué es lo que tenemos que montarnos para poder pensar otra cosa. No hay que olvidarse que estos dos problemas nacen de una conjunción que sigue vigente al día de hoy, que es el matrimonio entre el modelo médico hegemónico sanitario, que lo denominó hegemónico Eduardo Menéndez, que como le comenté, creo que te comenté a vos, Daniela, fue profesor mío allá lejos, ahora es profesor emérito en la UNAM. Bueno, un gran autor sobre el tema del alcoholismo, que lo ha desmenuzado, realmente muy buena calidad de trabajos, pero él creó esta imagen del modelo hegemónico, y ese modelo hegemónico médico, que viene del positivismo, que se tradujo en higienismo, acá en la Argentina, claramente, que empezó con el alcohol y siguió con muchas otras cosas. Hubo instancias ya por los años 20, 30 de querer instalar modelos, digamos, represivos, como que anticipando lo que después vino con leyes en la 70, con una paradoja particular, que en la Argentina la primera ley que hubo sobre sustancias, que fue hecha en la época de Onganía, o sea, dictadura, sin embargo, era una ley que contemplaba la tenencia para el uso personal como no punible. Pero claro, los que habían hecho esa ley fueron dos hombres de mucha estatura jurídica, Borda civilista y Soler penalista, que si bien eran personas conservadoras, eran liberales en el mejor sentido de la palabra, y consideraron que la tenencia para uso personal no tenía que ser punible. Esto después se modifica con la ley en la época de López Rega, que sigue el patrón, digamos, de dominio estadounidense, entonces represivo, etcétera, y viene después a desembocar en la ley
actual que agrega, al agregar, digamos, el tema de la cuestión del tratamiento obligatorio en caso de la reincidencia que podría llegar a la cárcel, cosa que no ha pasado en la realidad, pero bueno, esa trituradora que fue y es todavía la ley en muchos casos, ha pasado a más de 450, 500 mil personas por ahí, muchas de las cuales no pudieron levantar frente al contexto social su imagen, en cuanto que quedaron, digamos, con el San Benito y el estampillado de que eran adictos ad vitam y peligrosos, ¿no? Porque eso es lo que agrega el modelo ético jurídico, ¿no? Este matrimonio sigue vigente, eso que quede claro. O sea, es contra eso que tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, ese matrimonio se proyecta con algo que es clásico, que es el control social, porque no hay que olvidarse que las leyes que desembocaron en la ley, digamos, seca, la ley WOMS del Senado de los Estados Unidos, está hecha con un nivel de control. No voy a explicar todo el proceso porque es muy interesante, de cómo se llegó a la prohibición del alcohol. Cómo después tuvieron que desactivarla. Fue Roosevelt, que evidentemente era un hombre, digamos, preclaro en el sentido de un político de origen conservador, pero que tuvo dos grandes virtudes, esta de destituir la ley Bumstead y, por otro lado, habilitar una política, digamos, anti-esquema monetarista. Fue un aplicador del keynesianismo muy profundo, así que hoy podemos decir que era un populista, como ahora se quiere denostar a cualquiera que quiera tener un gesto amable con la gente. Bueno, Roosevelt tuvo esas dos características y dijo algo notable cuando mandó el pedido de ley de derogación de la ley seca. Dijo: no quiero que persista la situación de guerra civil entre mis conciudadanos, que es la situación que pasa al día de hoy en muchos lugares del mundo. Con el pretexto en Colombia, por ejemplo, lo que va del año, ya llevamos 400 y tantas muertes, y siempre está girando con el tema alrededor de sustancias. Y funciona a nivel de exclusión internacional, al punto que, por ejemplo, la cuarta flota norteamericana que se instala en el Caribe con la mira de controlar el narcotráfico, en realidad tiene la cuarta flota más la fuerza de intervención rápida que pueden llegar a cualquier país de Latinoamérica en 24, 48 horas, es una instancia de control. El otro día descubrieron, esto lo cuento porque vale la pena ver hasta dónde llega el brazo de esto, descubre, y lo declara el contraalmirante Führer, que es el jefe de esa armada, de esa agrupación de flota, que habían detenido un barco venezolano, claro. Claro, dirán ustedes, ¿por qué claro? Bueno, porque el malo de la película en el Caribe es Venezuela, sin duda. Más malo todavía que Cuba. Entonces lo detienen y le encuentran, oh milagros, en la bodega 300 toneladas de cocaína pura. Les cuento que los mayores ingresos a Estados Unidos de cocaína, yo también enseño geopolítica de sustancias, de manera que algo conozco de esto, vienen por la frontera sudoeste y ingresan 400 toneladas de cocaína pura, que curiosamente, para que vean ustedes cómo funcionan las cosas, no tienen ningún decomiso, o sea, nadie les retira nada a la cantidad de esas 400 toneladas que en general las han negociado los Zetas en los últimos años, cártel Z. ¿Y con quién lo negocia? Con las 4 grandes familias italoamericanas de la mafia neoyorquina. Tienen tan protegido el sistema que llega a Nueva York, marca el precio de la cocaína para todo el mundo y sin embargo, y no pierde un gramo en todo el camino. Pero estos genios encontraron en el Caribe al barco venezolano que avanzaba raudo por las aguas para invadir a Estados Unidos con la cocaína,
obviamente lo capturaron, obviamente dijeron que habían 300 toneladas, no sé que la habrán sacado de dónde o si era harina, pero lo cierto es que mientras que tienen la base en Colombia, tienen también que, deberían admitir que la mitad de la producción, de lo que se consume en Estados Unidos, producción de plantas naturales prohibidas, viene de Colombia. O sea, el gran productor no es Venezuela tradicionalmente. Yo he hecho muchos cursos en Venezuela, de manera que la conozco bien el país. Nunca fue un gran productor, ni mucho menos. Pero sin embargo, su vecino sí es un gran productor, junto con México y Perú, de sustancias naturales, y Bolivia, y resulta que son los mayores exportadores de Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo, pero no tuvieron ningún tipo de señalamiento por los temas de narcotráfico, que sabemos que tienen permeado al tema político en el país, oficial, suboficial y soldado raso, todo el mundo, o sea, parapoliciales, policiales, Fuerzas Armadas, algunos grupos armados de guerrilleros en su momento, que ahora se autodesarticularon como la FARC, bandoleros comunes, gobierno, en fin, nadie se la pierde. Es una fuente fundamental del sostén de la economía colombiana. Ahora vamos acá a la Argentina. Todas esas cosas en la Argentina no funcionan. O sea, no tenemos ese gran tráfico, no hay grandes cárteles. Hay ahora cocinas importantes en el Gran Rosario o en el conurbano bonaerense. Sí, pero son fragmentados y no obedecen a ninguna mafia internacional, cártel o cosa que se le parezca. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que motivó al comportamiento habido desde la época de la prohibición de la ley seca, que después se traslada a las sustancias prohibidas que conocemos, a los tres grandes, que serían marihuana, cocaína, heroína, se traslada ahí y persiste? En su momento algún secretario de drogas de Estados Unidos dijo, y esto lo han dicho varios acá, nuestros chicos están muy fuera de control, hay que golpearlos donde más les duele, o sea, en el consumo de sustancias psicoactivas, particularmente la marihuana. Eso fue dicho en los años 70, justa época donde Nixon declaró la guerra a las drogas, que la tenemos vigente del año 74 hasta acá. Milagros hizo que, por casualidad, la Cedronar, organismo especial en este tema, se desprendiera del tema seguridad y se lo pasara a seguridad, ¿no? O sea, todo Casi lo que milagro, tuviera... fue obra de un Así cura. por eso dije, milagro, milagro. Los verdaderos con nombre milagro les cuesta salir de esas instancias, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto? La prohibición sigue vigente. El discurso oficial, integrado por comunicadores, pensadores de primera línea, como el caso de Feynman, Longobardi, Echecopar, bueno, todo eso ya saben que tiene ese volumen gigantesco de pensamiento, dicen lo mismo, son repetidores de esto. Y los grandes diarios conforman esto porque le siguen dando pasto a lo mismo, las comunicaciones sobre los procedimientos en los barrios, todo eso, lo mismo, todavía más digamos, más discriminadores, si se quiere, porque siempre el tema, fíjense ustedes que es la trilogía de jóvenes, marginales y en lo posible en barrios localizados, que hay que controlar, o que en el imaginario, voy a usar un término de otra época, pero vale, pequeño burgués, sigue funcionando igual. O sea, son los que hay que controlar. Fíjense ustedes que hay dos problemas en la Argentina que son mucho más importantes en volumen, dentro de esto del consumo de sustancias, que tienen más peso y sin embargo no se los mira. ¿Cuáles son? El consumo de medicamentos, que es un clásico argentino, porque esto ya lo tuvimos en la época de el consumo de... O sea, ya la Argentina era leading case
para las Naciones Unidas en los años 70 por el consumo de psicofármacos y psicotrópicos, sobre todo psicotrópicos, como era el caso de los jarabes para la tos que tenían codeína. Yo me acuerdo que en esa época, en la cátedra de mi viejo, en toxicología, se hizo un estudio, comparación, digamos, que en esa época era muy penoso en el sentido de que tenían que mandar cartas, que volvían cartas, que esto, que el otro, con un protocolo similar con el Instituto Fernand Vidal de París, que estaba trabajando con heroinómanos, y nos dieron los mismos resultados, exactamente iguales, en cuanto a persistencia, recaída, dificultad de tratamiento, de abandono de los tratamientos, todo exactamente igual, porque el opiáceo era lo que contaba. En un caso obtenido ilegalmente, en este caso obtenido semi-legalmente, porque a lo sumo era una estafa al médico que hacía la receta, que les sacaban, era muy común que te robaran los sellos, las recetas, etcétera. Anécdota. Pero el punto es que servía siempre también para controlar a los mismos. Si ustedes van a leer bibliografías sobre este tema, investigaciones a lo largo del tiempo, de estos 40 años últimos, van a ver una cosa que se repite. Es como si el cuerpo fuera un cuerpo humano que se estudia siempre del medio para abajo. O sea, bajo abdomen, órganos externos, internos, qué sé yo, pero de ahí para abajo. Ahora, si es del ombligo para arriba, no se ve. Fiesta rave, acuérdense cuando hubo 8 muertos en un día, y entonces la vicepresidenta, claro, la vicepresidenta de ocasión que teníamos en ese momento, dijo que cómo le iba a revisar los bolsillos a los chicos. Hubo quien hasta la aplaudió. Yo digo, no caigan en esa estupidez, porque aplaudirla a eso cuando uno había visto permanentemente, que nunca varió, cuando se hacían procedimientos de la 31 bis, por ejemplo, cosa que a mí me tocó ver, donde a los chicos los hacían salir, ponerse en calzoncillos, contra la pared apoyados así o arrodillados en el pavimento con las manos en el piso, y después llevados a un costado de un galpón, desnudarlos y revisarlos, a vista de paciencia del que estuviera pasando en ese momento. Entonces, otra que los bolsillos. Hacían proctología, no bolsillos. Entonces, esto sigue muy parecido. Cada vez que hay un pretexto para entrar a un barrio, una de las cosas que se quieren pretextar es justamente el control del narcotráfico. Muy bien, yo quería hacer esta pincelada porque si no creemos que ya está tan viejo, tan lo hemos escuchado, tan lo tenemos incorporado los que estamos acá, que creemos que esto sí, es nosotros universal. 20, sí, sí. No, La no es propuesta era así. sobre todo, claro, más allá de salir, porque Ahora me da la después te contesto sensación, lo tuyo, ¿eh? sí, Sí, me da sí, la sí. sensación de que este descubrimiento de cuáles son las lógicas y hasta dónde llega, digamos, las estrategias en el campo de la salud que se desprenden del prohibicionismo, las tenemos bien aprendidas, pero sin embargo estamos a la espera de que ocurran cambios más, ¿cómo decirlo?, que conmuevan la escena de un modo brutal. Y sin embargo seguimos esperando, no sé, por ejemplo, en el campo del derecho, como bien mencionabas, la sanción de la ley de drogas es una ley sumamente discutida, se han presentado más de 25 proyectos de ley que sugieren una modificación, derogación, reformulación. De hecho, hay compañeras de RISET que están participando en la actualidad de la comisión que está discutiendo una posible alternativa frente a la ley. Es un hecho en sí mismo, ¿no? Es un punto de inflexión que nos permite pensar que va a haber un antes y un después respecto a la modificación de la ley de drogas. Sin embargo, en el campo de la salud estamos todavía atados a una respuesta que sí, como bien sabemos, como has mencionado, se desprende de las medidas curativas, los nefastos efectos que ha tenido en el campo de la salud mental, los tratamientos compulsivos y demás, pero nosotros tenemos una ley que data del 2010 y que ha tardado un tiempo considerable en ser reglamentada, más de 3 años, la ley de salud mental. Llegado el tiempo de reglamentar la ley de salud mental, se sanciona la ley IACOP, sigue sin reglamentar esa ley, digamos, sigue estando todavía en letra, digamos, a la espera de poder
ver de qué manera eso se hace carne en los dispositivos de atención. Entonces, pareciera por momentos que destrabar la ley de drogas, que es una ley penal, que tiene unas competencias y que seguramente tiene... Hay que descriminalizar a los usuarios, cosa que es cierta, ¿no? Son problemas de salud, y hay que despenalizar el consumo de drogas. Bueno, ¿qué hacemos con la gente que requiere de atención? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cuál es la propuesta novedosa hoy, la propuesta creativa, la propuesta que no criminaliza para aquellas personas que sí tienen un problema con las drogas? Me parece que en ese punto es donde a veces giramos un tanto en falso. Por eso, digamos, es muy buena tu explicación y bueno, Sí, bienvenida a la propuesta. sí, pero a ver, quiero decir también que la construcción del enemigo y lo que se ha constituido justamente a partir del hecho, porque no se olviden que también en la época que se hicieron justamente se consustanció internacionalmente este punto, todavía estaba vigente el estructural funcionalismo en las ciencias sociales, entonces se delineó algo que tiene que ver con justamente los desviados, psicopatologizados, o siempre alguna característica, o perversos, siempre son todas categorías denigrantes, ¿eh? que lo ponen en el rincón, muy difícil de volver de eso, al punto que la función, entre comillas, más extendida de lo que se dice tratamientos, pasa a ser una cosa de comportamiento, que son las comunidades terapéuticas, incluso algunas de ellas que están bordeando el delito penal permanente. Hay escritos sobre esto, y yo he sido testigo de un montón de cosas por el estilo, como funcionario, he sido amicus curiae en varias causas de ese tipo, y siempre uno ve lo mismo, maltrato, restricciones, porque también pasa que justamente al que está excluido, y toda la sociedad termina aceptando eso, se lo castiga por esa exclusión, por ser el distinto, el que hace la cosa diferente, etcétera, etcétera. Entonces, pensar que los tratamientos pueden ser distintos una vez que está construido el enemigo es muy complejo, porque en eso, incluso acá hay profesionales de todas las carreras seguramente, y sobre todo el campo psi, los prejuicios que yo he escuchado en los servicios. Casualmente el martes tengo un training con pasantes están cursantes de psiquiatría en el Hospital Álvarez. Y sé que me voy a encontrar con eso, porque es curioso cómo se repite, el prejuicio tiende a prolongarse. ¿Por qué? Porque alivia. El prejuicio, entre otras cosas, es la forma más barata de no pensar. Todo lo tal cosa, por un lado, y por otro lado tenemos la forma también de la exclusión que le funciona a todos. Hay un otro, que es el complicado, que me hace eximirme a mí de cualquier tipo de responsabilidad incluso. ¿Cómo vas a tratarlo a este si es intratable? ¿Cómo lo vas a creer si es un mentiroso, etcétera, etcétera? Todo lo que se dice desde el punto de vista jurídico, psicológico, todo lo que quiera. Hace un gran combo que termina condenando, porque esa imagen del excluido es fácil. Yo sostengo dos cosas. Una, el excluido lo es solamente si pertenece a los estratos del medio para abajo. Si no, no funciona como tal. Y por lo tanto, las ciencias lo ven en todo caso como un caso individual que a escondidas se va a tratar por su problema. Incluso lo he visto en clases altas, el traslado de personas a otros países para no verlo acá, qué sé yo, que vuelva limpito, y no admitir que esto es un problema para nada. Se trata de poner debajo de la alfombra, pero fíjense que el parámetro ya es conocido con dos variantes, por ejemplo con el tema del alcohol. Un alcohol que en un pub bueno de la Plaza San Martín, si un tipo sale haciendo heces, le van a ayudar a tomar un taxi. Si es el tipo de la esquina que está tomando tetra y hace un poco de despelote,
lo van a llevar preso, se va a pasar la noche en el calabozo y a lo mejor se muere de hipotermia una noche de invierno con toda facilidad, porque ya se sabe lo que le pasa a un alcohólico en esa situación. Pero ahí tienen la misma visión. Y ahora, pero acá viene el quiebre de lo que hay que considerar. Y atendiendo a la pregunta de Daniela. ¿Qué hacemos que sea diferente? Porque todo esto lo conocemos, ok, todo esto lo conocemos. Lo que no conocemos y no reconocemos es la naturaleza de nuestro propio prejuicio. La naturaleza del prejuicio de otros y la funcionalidad que tiene el prejuicio para investir a determinados grupos de las características del mal para poder funcionar el resto con cierta simpatía, llamémosle. Pues entonces, para malandras están los pobres, los nobles, de estos, los drogados, o sea, se le ponen todas las características, todas. Cuando pasa exactamente lo mismo en un boliche donde se consume éxtasis a pasto, que es lo que está pasando todos los fines de semana en cualquier lugar del país, y que dan los accidentes más serios, esto lo digo como exdirector de salud en salud de adicciones, yo he caminado todo el país, conozco todos los servicios de emergencia del país, y puedo asegurar que lo que viene del viernes a la noche a la madrugada del domingo, todos esos casos que se tratan como intoxicaciones, que lo son, vienen de consumos desaforados, donde se mezclan generalmente psicofármacos y psicotrópicos con alcohol. Nada de drogas prohibidas, nada. En algunos casos sí hay también éxtasis, pero no más nada. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Que es difícil que esto se desarticule en la cuestión legal mientras que no haya una suerte de conciencia extendida, de ciudadanía, diríamos, que incorpore el hecho de que esa exclusión no es justa. Entre otras cosas, porque yo también, el que lea esto, escuche esto, qué sé yo, consume. Y que pueda valorizar también el hecho que estamos consumiendo en una sociedad de consumo. Yo escribí hace mucho tiempo, un artículo que se llamaba La paradoja del paraíso, porque la ponía la sustancia como si fueran justamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, en función de que, como dice el Génesis, de todos los árboles comeréis, menos de aquel de la ciencia del bien y del mal, de todos. En la sociedad de consumo pasa exactamente igual. Consumite lo que quieras, pero eso sí, drogas no. Sustancias prohibidas no. Ahora, ¿qué ha pasado en todo esto? Ha habido un proceso de apropiación. Ha habido dos procesos de apropiación. Uno, el que hacemos estos grupos pequeños, si se quiere, que somos los que estamos acá en este encuentro, por ejemplo. Las entidades como RISET, como FAT, como el observatorio, porque estoy viendo al amigo Rafael, que tienen en la Universidad de San Martín, bueno, tantas cosas que hemos dado pasos en otro sentido, pero somos pocos, porque a la mayoría les viene bien ir los pasos, digamos, de la gran ganadería y seguir amablemente diciendo el malo es otro. Pero ¿qué ha pasado? El malo se ha extendido. El malo se ha extendido, lo digo malo siempre entre comillas, por favor, ¿no? Está claro que hoy los usos y costumbres han hecho variar cosas. Los usos y costumbres forman 4 etapas. En la primera, asombro y oposición. Adopto algo para oponerme a lo que está dicho que no se debe ser, que fue la actitud de los hippies, pongámosle con el tema de sustancias. Esa actitud. Consumo porque vos decís que no se puede. Bueno, yo consumo. Me identifico a partir de mi oposición. La segunda etapa es de reconocimiento, que parte de esa oposición empieza a caminar en los sentidos de muchos grupos, ya no de un grupo parcializado, sino de muchos grupos que no se entienden con el sistema. Empiezan a variar sus formas de contacto con el mundo. Por eso viene la sigla sexo
drogas, rock and roll, como una trilogía de cambios que se estaban produciendo entre los 60 y los 70. La tercera etapa es cuando esos instrumentos de consumo que se buscan no solamente para hacer el daño y el mal y buscar la muerte, como en algún momento hasta propició un conocido divulgador de estos temas, que en algún momento supo ser un buen psiquiatra y didacta analítico, pero bueno, después se dedicó a decir tonteras por televisión. Rafael por ahí sabe a quién me refiero. Sí, me dice que sí, sí, lo conocemos bien. Bueno, este señor, entre otras cosas, decía, bueno, te anunciaba todos los males posibles a partir del consumo de sustancias, era uno más de los que anunciaban estas cosas, y hablaba del proyecto de muerte de los adictos. Nunca lo escuché hablar del proyecto de vida. A ver, ¿por qué? Porque lo que se está buscando, si es incluso como un taponamiento a un nodo que se llama mélanos, ¿sí? Como lo veían ya los griegos, problema de la existencia con el mélanos, o sea, la oscuridad, ¿sí? Que lleva a la melancolía, ¿sí? Este melano se tapa de la forma que cada uno puede. Eso ya lo dijo Freud cuando habló de los quitapenas. Creo que está claro eso. Entonces siempre hubo funcionalidades para poder tolerar la realidad. Y en ese caso, y después encontrar incluso placer en esa compensación, en ese trago amable, esa inhalación fumada o lo que fuere. No están buscándolo porque tengan proyecto de muerte. La mayoría lo está buscando porque justamente o le buscan esa parte de placer o buscan un taponamiento a sus angustias, está claro. Y la cuarta etapa de este proceso de asimilación con la sustancia de la apropiación plena. La apropiación plena se traduce en modificación de usos y costumbres. Esto ya lo digo como cientista social, ¿no? O sea, lo aplico con firmeza. Está claro que los determinados productos van incorporándose a la trama social de tal manera que en un momento dado se naturaliza. Entonces, si uno le pregunta a una persona joven, en la inmensa mayoría de los casos, a alguien menor de 30 años, si este es un problema, va a decir que no lo es, porque no lo ve como tal. Salvo que sea una persona muy imbuida de un discurso muy conservador, con una educación muy ordenada, cerrada, etcétera. Pero si no, no va a haber este problema. Yo incluso se lo he demostrado una vez, me acuerdo estando en un despacho con un juez amigo que es una persona muy, muy, muy metida en estos temas y que tiene una visión muy clara. Pero yo le decía que esto era un problema, el preguntarnos sobre esto era un problema de adultos. Él me dijo, no, es un problema de todos. No, le dije, a ver, pasaba en ese momento la secretaria, una chica joven, que se acababa de recibir de abogada, la llamé y le dije, mira fulana, bueno, lo conocía, pues, era de visita frecuente a ese lugar. Y le dije, a ver, decime, si se plantea un tema de consumo entre tus compañeras de lo que fuere, de estudio, ¿cómo lo ven? ¿Como un problema o como una dificultad? ¿Qué problema? Me dijo. No, dice, son cosas que pasan y que, bueno, si hay una particularidad que alguien necesita ayuda, ya vemos cómo combinamos. Se quedó duro este hombre, el juez. Se quedó duro, porque para él ¿Sabés qué? tenía que ser un problema. En este punto que decís, Alberto, hace unos 20 días más o menos tuvimos otra experiencia así en vivo junto con las chicas, con Jupi y con Mika, dos compañeras de acá de Reset que pertenecen a ese segmento de la juventud, donde obviamente la palabra circula por otro lado, digamos, los problemas que hay en torno a las formas de consumir, las formas de posicionarse, las formas de demandar al Estado, a la universidad, al trabajo, mejores políticas, mejores, digamos, bueno, ¿qué pasa que no podemos hablar de qué forma asistir a un compañero o una compañera que está atravesando una dificultad con el consumo? ¿Qué pasa que no podemos tener un acceso a un conocimiento o una práctica saludable? Entonces, pensando de que la juventud viene, digamos, ¿no? con este discurso y que todavía no todos están en la gestión, lamentablemente, hay algunos que resisten con otros discursos, ¿de qué manera podemos sortear ese Yo creo que se sortea prácticamente
te diría, por un lado fíjate, hoy antes de entrar en esta reunión me llegó un llamado de Córdoba que me puso muy contento, porque en su momento fui con distintos cargos a esa reunión, que era un encuentro que hacen los estudiantes de psicología de la Universidad de Córdoba. Muy lindo encuentro, porque están todos en el campus, o de ahí en el embalse, qué sé El yo. embalse Río Tercero, Exacto, sí, yo me una acuerdo. maravilla. Me encantaban esas reuniones porque era una cosa muy fresca, muy linda, verlos a todos intercambiar y reírse, divertirse, tocar algo, escuchar con atención, hacer preguntas inteligentes, todo junto. Así que les dije encantado, esta vez va a ser virtual obviamente, pero veo que todavía tienen esa inquietud. O sea, llamar a alguien en función de que quieren debatir el tema desde otro lugar, no un que tienen varios ahí en la provincia que pueden hacerse cargo del tema para horror de los dinosaurios, porque se asustarían de escucharlos. Bueno, pero ¿qué ha pasado acá? ¿Cuál es la diferencia de los últimos 20 años? La diferencia de los últimos 20 años es que estamos en la cuarta etapa de usos y costumbres, que es cuando se incorporan a lo cotidiano. Entonces determinadas cosas se racionalizan de otra forma, no tienen el espantajo al lado y se toman como parte de las cosas. Yo digo, el occidente se pudo, y esto es una cosa que particularmente interesante para los del campo psi, el occidente se pudo de alguna forma desprender de lo que sería el tabú de más ligados al sexo, no del todo, pero bastante, ¿no? O sea, hoy no se puede decir que las pautas, como le dije una vez a una señora que me andaba criticando, le digo, mire señora, yo no quiero, era la directora de una clínica psiquiátrica, muy, muy enojada por lo que yo estaba diciendo. Digo, mire, muy fácil, compárelo justamente dije esto de la sexualidad. Le digo, piénselo y no me conteste porque no quiero saber nada, pero piense cómo es la vida sexual de su hija, la suya y la de su mamá. Y ahí se va a dar cuenta de lo que es usos y costumbres, porque no me quería entender lo que era la variación en usos y costumbres. Obviamente, son costumbres que han variado y que para los que lo están actuando en este momento no son malas, lo que a lo mejor para el abuelo hubiera sido un espanto, para la nieta no lo es. Bueno, esto no es ni bueno ni malo, porque las costumbres no son ni buenas ni malas, son costumbres, que van a variar, modificarse, atenderse, qué sé yo, pero que cuando incorporan determinados valores ya no se van a variar de ahí. Entonces, lo que creo, acá hay dos puntos para trabajar. Una, evidentemente con los nuevos actores, que son los más jóvenes, para que ayuden a difundir un pensamiento destitutorio de estas cosas que están pergeñadas desde la descripción del otro como un monstruo para hacerlo presa de lo que serían las excrescencias del sistema. Y la otra es un tema de explicación y ciudadanía. Yo creo que, por ejemplo, me parece interesante, porque es una forma de poder a lo mejor canalizar las cosas, porque evidentemente hay gente que le asusta pensar una mañana despertarse sin la prohibición de drogas. Les recuerdo que la prohibición de drogas es lo mismo que decir a cualquiera de ustedes, los voy a llevar a un campo donde hay 2000 vacas y ustedes tienen que seleccionar a ojo, y la mayoría de ustedes no son ganaderos, a ojo cuáles son las mejores productoras de leche, o de carne, o más malas o más buenas. Va a ser tan arbitrario que podría hacerlo cualquier otro y hacerlo diferente, y cualquier otro y hacerlo diferente en N veces. Con las sustancias se ha hecho lo mismo. Pusieron un corralito donde hay 200 y estas son las malas de la película. Pero resulta que hay 2 millones, las que quieran. En la naturaleza hay un montón de sustancias que todavía no están estudiadas. Para que ustedes se den una idea, sustancias psicoactivas más activas que la marihuana, en la ciudad de Buenos Aires, en las plazas, hay más de 63 especies. Entonces, esto de prohibir tales es lo mismo que decir, prohibimos las armas porque la gente no pueda comprarse, no sé, un revólver, pongámosle. Eso no va a impedir el crimen, porque va a haber gente que va a matar a otro con un cuchillo, con una botella, con un pedazo de fierro, con lo que sea. O sea,
Ese no es el camino. Entonces, queda el camino de la consistencia de los grupos jóvenes profesionales que puedan desistir de los prejuicios con los que han, digamos, interactuado con lo social. Una. Dos, instar a que la ciudadanía toda tenga cada vez más cantidad de mensajes en buen sentido. Lamentablemente en ese camino vamos muy lentos porque hay mucho más comunicador dispuesto a decir lo contrario de lo que yo estoy diciendo ahora que a decir esto que estoy diciendo. Pero yo creo que el multiplicarse de entidades como las que estamos acá presentes, que cada uno de ustedes seguramente estará en alguna o conoce alguna, etcétera, y unirse, porque acá está lo más importante para mí es la transversalidad de los fenómenos subsecuentes de la modernidad. Esto es, yo creo que hay problemas sociales complejos, contemporáneos, que cubren el espectro de lo que se presenta ante nosotros frente o con los rasgos de una dependencia a sustancias o de un consumo problemático, como se dice ahora, para extender la categoría abuso y dependencia todos en una. E incluso incluir a aquellos que son simples usuarios con una eventualidad de una ingesta excesiva y por una equivocación en intoxicación, sin ninguna intención de haber sostenido un consumo en el tiempo. Como diríamos, un embarazo no deseado de la primera relación de una persona, por ejemplo, que pasa, eso sería un embarazo problemático. Bueno, acá lo mismo, es un consumo problemático. Pero estas categorías no alcanzan a hacer desistir al hecho de que la gente está convencida todavía en una inmensa mayoría, y esto lo veo por las estadísticas que me ha tocado desarrollar, de los 30 para arriba, pensar que le puede producir daño a los hijos, que hay que controlarlo a partir del control penal, que ustedes ven que cada vez que le ponen un micrófono a alguien dice que venga la policía o toma policía. Por otro lado, se quejan de la policía, incluso acusan a la policía de ser parte del fenómeno y no lo que lo controla, sino parte del fenómeno de control para la distribución y qué sé yo, que no se equivocan. Y sin embargo pedir más policías. Estas contradicciones que están en el ser, digamos, de la conjunción social generalmente más allá de la Argentina. Y además porque estamos poco acostumbrados a que el sistema médico haya desarrollado las funciones de reducción de daños. Porque si bien es cierto que la reducción de daños forma parte básicamente del discurso médico clásico, en el sentido, primero no voy a dañar, entonces el médico con ese criterio, que está en el juramento hipocrático, el primum non nocere, corta un dedo evitando una gangrena. Entonces, es un mal menor frente al hecho de que esa persona puede infectar el brazo y perderlo o perder la vida. En este caso, el mal menor sería un consumo sostenido, la sustitución, todo ese tipo de cosas. Pero al tener eso, los países europeos, salvo Rusia, han tenido actitudes, y Suecia, curiosamente, Suecia, que uno piensa siempre que los suecos nacen desnudos y corren siempre desnudos por la nieve y hacen cualquier cosa, disparate y qué sé yo. No, son muy, a la hora de hacer leyes de este tipo, son muy restrictivos, muy restrictivos. Yo ya hace años, la primera vez que me tocó ir a Europa, vi a los suecos emborracharse del medio, hay cruce de Malmo a Copenhague, es como decir, me voy a Colonia. A mitad del camino, que se cruza la frontera imaginaria, se empiezan a tomar. Pues compran ahí en el barco, empiezan a tomar. Cuando llegan al muelle, ya están caminando torcidos. Y después siguen tomando hasta que se caen desmayados de la cantidad que tomaron. ¿Por qué? Pues del otro lado está absolutamente prohibido. Entonces cortan la frontera nada más que para tomarse la cantidad que necesitan para caerse redondos, que vienen las ambulancias, los cargan y se los llevan a dormir la mona al hospital y después los sueltan para que se vuelvan a su país. Fíjense hasta dónde se llega. Bueno, porque es una conducta muy
falseada en ese sentido. Entonces, y la otra cosa, el enorme otro gran desafío es el cumplimiento de la ley de salud mental. Porque si en todos los hospitales públicos el servicio de psicopatología o el servicio de salud mental, si son más modernos, o como lo quieran llamar, atendiera y no rechazara pacientes, no habría grandes problemas. Y si cada hospital tuviera 3, 4, funcionando 3, 4 hospitales de día, de mediodía simplemente, y grupos de contención para gente que todavía no está en una etapa como para necesitar un trabajo de un tratamiento, entonces la cuestión variaría muchísimo como para que nos interese incorporarnos de otra manera al el hecho del cambio en las posturas de tratamiento. No creo personalmente que la ley Jacob pudiera cambiar en demasía lo que ya tenemos planteado por la propia ley de salud mental. Creo que se contrapone, tanto eso Sí. como el hecho de... Sobre este punto te pregunto porque justo en a estas ver, últimas semanas ha habido cierta discusión mediática y en algunos medios de comunicación sobre, digamos, cuál es el lugar que tiene la reforma propuesta por la ley de salud mental. Se sigue discutiendo, se sigue pensando, han pasado 10 años desde la sanción de la ley, 7 años de su reglamentación y sin embargo sigue estando en agenda una disputa, una dicotomía entre modelos de atención que no logra saldar, si pareciera que quienes tienen todavía la agencia, sobre todo en los estoy medios de escuchando. comunicación, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te estoy Perdón. escuchando, sí, sí. Sobre todo los medios de comunicación respecto de cuál es o hacia dónde tiene que ir la reforma en salud mental, no estaría siendo, digamos, del campo más progresista o del campo de los derechos humanos o de un campo que comprenda una política de drogas un tanto más amigable con los sectores populares sobre todo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No sé si viste estas últimas novedades, sobre todo sugieren, digamos, respecto de hechos de, no sé, creo que había habido un hecho en Retiro de una persona en estado de excitación que ha tenido, digamos, un desenlace fatal que involucró a un policía y también Sí, bueno, pero a otro... ver, fíjate vos, si se hubieran instrumentado los protocolos que prevé la ley, Uh-huh. si hubieran trabajado en su momento, porque por ahí el tema con la cuestión de las leyes no es en este caso cuánta gente lo soporta, es que tenés dos cosas, en contra del discurso oficial que ya aludí, al cual ya aludí, Uh-huh. y en contra al propio equipo de salud, que considera que la única Uh-huh. forma, hay una especie de liaison tan importante, es el matrimonio ético jurídico médico hegemónico, que los jueces sienten que les quitaron la potestad. ¿Escuchan ahora? Ahora sí, Bueno, excelente. Estábamos en la propuesta de divorcio escuchándote con atención. El divorcio entre el modelo médico sí, hegemónico y el modelo jurídico. claro, no, pero a ver, al contrario, están tan unidos, que justamente los jueces ahora reclaman esa posibilidad de meter a un tipo adentro de la... Uh-huh. ¿eh? Por su mandato, porque ellos intuyen que es lo que le corresponde, y los médicos a la vez están o sea, contentos, los médicos, todos los médicos no, algunos, y todos Sí, los sí, sí. jueces no, algunos, Uh-huh. pues si no caigo en el prejuicio que estoy Sí. tratando de desconstruir, eh, que le dicen a esa persona, al juez, ayúdeme para que esta persona sea internada aún contra su voluntad o sin que tenga el menor conocimiento de lo que le pasa, etcétera, o que no haya un abogado interviniente en la internación involuntaria y ese tipo de cuestiones que plantea la ley. O sea, la ley está resistida desde adentro del sistema hegemónico, está muy resistida porque les quita poder. Y esto, la otra cosa que molesta mucho es el hecho de que la firma sea conjunta, que no Uh-huh. solamente el psiquiatra es el que maneja todo el equipo y entonces firma por todo el conjunto, sino que tiene que haber dos personas, uno puede ser el psiquiatra y el otro un trabajador social o lo que fuere, el que pertenezca al equipo de salud. Eso también para algunos es una molestia severa.
Eh, es un viejo tema. Yo he visto, he sido testigo de, siendo chico incluso, de un médico legista o algo por el estilo, quedarse mudo en el borde y mirar como un insecto a una psicóloga que le alcanzaba unos comentarios que tenía sobre un paciente que el otro acababa de venir a ver para ver si estaba en condiciones de ser externado o no, ni le quiso escuchar, se dio media vuelta y se fue. O sea, esa era justamente la hegemonía al mango, ¿no? Esa cosa de no poder ni siquiera escuchar, porque les parecía, qué insolente, que me viene con esas historias de brujería, decirme tonteras sobre algo que yo ya sé. No estamos en eso, y por suerte cada vez son más minoritarios ese tipo de personajes, pero que existen, existen, ¿eh? Y que tienen fuerza todavía y se mueven en un montón de instituciones por el estilo también. Que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, concretamente, un gremio municipal donde están los médicos municipales que también son los campeones de la naturaleza del prejuicio, ¿no? O sea, todo lo que puedan sostener en el sentido de mantener las cosas tal como han sido hechas siempre, lo van a hacer. Esto sin duda, sin duda. Yo creo entonces el camino es un camino arduo, un camino difícil, pero que lo va a ayudar muchísimo el hecho que se ha dado en este momento una reinversión de la constancia de la gente, los más jóvenes particularmente, sobre cómo consumo y que esto forma parte de mis elecciones de vida y que no tiene por qué nadie interferir en ellas. Entonces eso ya destituye esa cosa de la droga me va a reventar, entonces no la puedo ni tocar, y entonces después tengo que ir para seguir con ese modelo, tengo que ir a un tratamiento donde me limpien absolutamente, porque si no, no sigo siendo una persona impura y bueno, qué sé yo, todas las pavadas que se les ocurra en ese sentido. Eh, Creo que también, digamos, y la otra cosa que creo mucho en eso, mientras que sigamos con un ordenamiento jurídico como el que tenemos, o sea, si no hay variaciones en cuanto a la estructura de poder y las formas manifiestas de los poderes públicos, lo que creo que hay que hacer un gran trabajo de difusión entre no solamente aquellos que pertenecen al campo de la salud, sino todo lo que eso quería decirlo cuando se produjo esta historia del muteo. Eh, Todos los que están en campo en práctica saben perfectamente que los problemas de una persona con consumo de sustancias no se presentan únicamente en esto, no, sino que es una cuestión que da efectos de varias situaciones que son colectivas y transversales. Por ejemplo, se junta abandono escolar con una adolescencia atravesada con otros problemas, con, por ejemplo, un embarazo indeseado llevado a término y tener que criar chicos cuando todavía es un adolescente tardío, y además hay abandono escolar y además hay insuficiencia de recursos e imposibilidad de obtenerlos porque por donde vive no lo quieren tomar en un trabajo. O sea, son Sí, todos los casos son... colectividades. También es romper con la complejidad, la simpleza de drogas o vida, vida o drogas, ¿cómo se llama? La droga es basura, todo ese tipo de eslogan estúpidos, porque justamente si la gente entiende la complejidad, y la complejidad es nada más que tomarse un tema en serio y mirarlo en toda su dimensión. Cualquiera, ustedes tomen la cuestión de lo que se les ocurra, sea de un tema que le incumbe a la astronomía o al agrónomo o al psicólogo o a quien sea, cuando lo pone bajo digamos, en el portaobjetos y lo ve con el microscopio, se le dimensiona de otra forma. O sea, ya deja de ser una cuestión, tomó drogas, entonces tiene mala conducta, y entonces es peligroso, y entonces no, se acabó eso. O sea, este es un tema complejo y otra de las labores que creo que quedan es trabajar intensamente. Yo me he cansado de ir a despachos de
personas que estaban en un cargo, o que eran diputados, o lo que fuera, y explicar. Debo decir que a todos los que les hablé, que fueron unos cuantos, hubo dos, y que realmente los recuerdo con afecto, que se tomaron la molestia de escucharme 2 horas, que les diera una clase, de decir esto es por esto, aquello por lo otro, ¿eh? Quiere entenderlo, es así. Y se tomaron la molestia de escucharlo, porque si no pasa muchísimas veces que se toma con ligereza. Entonces cuando tienen que hablar, les ponen un micrófono y entonces dice el flagelo, bueno, y ahí se universaliza todo el discurso de la bobada. Y tenemos que además convencer mucho, y es muy difícil también, el trabajo, porque acá se pone otra coalición y colisión consecutivas. La coalición de las personas que trabajan en organismos de base que sostienen, y es verdad, a un montón de gente que está en mala situación y que deben ser estimuladas, protegidas, ayudadas, etc. Pero por otro lado, la actitud que toman frente a esta cuestión, con un falso recorrido, esto es decir, los protegemos y los cuidamos porque si no la droga es usada como la droga, mal dicho, ¿no? Son las drogas en plural, son usadas como forma de dominio. En algunos casos es cierto esto, en algunos casos es cierto, pero es mucho más que eso. Porque tal como lo hemos visto a lo largo de esta charla, es dominio, sí, pero también puede ser estímulo, también puede ser respuesta, también puede ser obturación, también puede ser tranquilidad, también puede ser placer. Contacto con otro. Exactamente. Entonces creo que si uno puede desdramatizarla, trabajando con nuevas generaciones, que es lo que pretendo hacer en las próximas semanas cuando esté con los chicos de Córdoba. Me encanta eso, que haya esa demanda por parte de ellos, de gente jovencita que todavía están en carrera, que lo toman esto con ese cariño. Me gustan también los equipos territoriales. Acá estoy viendo una persona que trabajó conmigo, buen compañero, y un muchacho militante del trabajo con las personas, realmente. Veo, en fin, gente que está comprometida con lo suyo y que puede dar una imagen diferente, distinta, desde esa incorporación de nuevas pautas a lo cotidiano. Yo creo que por un lado se está haciendo en forma natural, porque esta apropiación del hecho de decir usos y costumbres novedosas, donde estas sustancias dejan de tener esa relevancia que tenían para las personas clásicas, entonces esto lo va destituyendo, porque fíjense que en la práctica, por ejemplo, chicos que están fumando un porro, uno le dice, guarda que esto es un delito todavía, no lo creen, creen que está desincriminada hace mucho tiempo. ¿Y eso por qué? Porque el uso y costumbre le ganó a la cuestión de la prohibición. Pasó lo mismo en Uruguay, tuvieron la inteligencia de armar este dispositivo desde el Estado que es la regulación. Yo tengo cosas favorables y desfavorables a eso. Sí, una forma de ir, digamos, como sumando, como ir atrás del uso y la costumbre, bueno, evidentemente como la reforma no llega, nos adaptamos y vamos atrás de este cambio. No vas atrás, perdón, digo, no vas atrás, Daniela, bueno, o vamos discúlpame. con la juventud, ¿no? Vas acompañando ese proceso, vas acompañando. Vos en todo caso lo podés teorizar, lo podés sopesar de otra forma, pero no vas atrás de ese acontecimiento, vos sos parte de ese acontecimiento en el momento que te ocupas de él. Sí, es interesante lo que decís. Y me gusta la otra clave que propones y que me parece quizá el desafío, porque bueno, acompañarnos de la juventud y de las propuestas que tengan y digamos lo arriesgados que son a la hora de plantear nuevas alternativas, es entretenido además, pero poder lidiar con aquellas personas que siguen siendo parte de la hegemonía en tanto de la oferta asistencial, por ejemplo, has mencionado las comunidades terapéuticas, has mencionado el gran trabajo que hacen la gran mayoría de los sectores
comunitarios o los sectores populares en los problemas, digamos, de las personas que usan drogas, sobre todo en los lugares más marginados de la sociedad. Sin embargo, ahí no tenemos todavía un aliado interesante para poder pensar una reforma de la ley de drogas o un aliado en términos de la ley de salud mental. No está todavía claro ese lugar al que debemos apostar, ¿no? Bueno, pensar que quienes están todavía dirigiendo la gran mayoría de los centros de atención asistencial no terminan de tomar el mismo camino o el mismo tono. Yo creo que en en ese campo hay dos tendencias. Una que es convencida de ese error y la otra es utilitarista del error, porque viven de eso, hace de fácil. En algunos casos les sirve para crecer en cierto poder de representación y en otros les sirve para su bolsillo, está claro. Y evidentemente es la forma más regresiva de lo que se supone que es tratamiento. Y fíjense que son té contradictorios, que a la hora de hablar de qué son, se dicen unidades de reeducación. Uno tendría que pensar es que muchas de esas personas que ellos tienen como puntos de reeducación o números de la reeducación, resulta que nunca estuvieron educados, porque no tuvieron la facilidad como para hacer un proceso educacional. Entre otras cosas porque nacieron en un medio que a lo mejor no los podía acompañar en lo más mínimo en ese sentido. Por una parte. Y por otro lado, cuando tienen que ir a pedir becas o tienen que operar con las obras sociales, dicen, somos una entidad de salud. Entonces, para cobrar, sos de salud, para eximirte de los cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de las normas, dicen, no soy de una cuestión de salud. Y esto, si hubiera un mínimo de voluntad política, que eso es otra cosa que tenemos que apuntar, esto se corrige fácil. Se corrige fácil. Esta semana ha sido compleja en términos de voluntad política, digamos, quienes pertenecemos al campo popular hemos estado medio contrariados. No es un tema menor la asistencia a usuarios de drogas respecto de cuáles son las decisiones que hay que tomar, pero es interesante pensar que tenemos, digamos, gran parte de la atención dedicada o, digamos, llevada adelante por actores que no están tan de acuerdo con, al menos, la propuesta de la ley de salud mental que ya tiene 10 años, ¿no? Sí, sin duda. Creo que a pesar de que todo un grupo de entusiastas que ha seguido la ley la ha impulsado, yo mismo estuve un año prácticamente en el Consejo de Seguimiento de la Ley, bueno, trabajamos mucho con eso y esa gente sigue actuando, pero lo cierto es que hay muchos más personajes del otro lado que pretenden que las cosas sigan exactamente igual porque les es cómodo, les es redituable y incluso les da prestigio. Para los ignorantes, todas las estupideces que dicen valen. Y como en este campo y tantos otros, la Argentina se maneja más por los discursos que se escuchan en los medios que por otra cosa, es lo que tenemos, ¿sí? Pero yo creo que esto, vuelvo a repetir, es una militancia más. Y sí vamos a tener, pero si yo me hubiera dejado llevar por las cosas negativas que me tocaron en la vida, bueno, hace rato que me tendría que haber tomado una sobredosis de algo. Pero, digamos, no es la primera vez ni la última que hemos visto retrocesos, tropiezos, dudas, todo ese tipo de cosas. Pero tenemos que seguir adelante. De hecho, yo no puedo decir que haya sido insatisfactorio mi recorrido. ¿Por qué? Porque hay gente que está con otro espíritu para afrontar esto, en definitiva. Entonces, eso te da esperanza para seguir adelante y sabes que otro va a tomar la posta. Pero no son procesos fáciles, porque simplemente lo que han hecho, para resumirlo, es canalizar el prejuicio. Eso es lo que han hecho con este tema. Han canalizado el prejuicio. Y entonces, obvio, la gente le resulta cómodo que haya determinados prejuicios en función, porque les permite vivir mejor. Si vos vas a pensar, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿qué es lo que ha primado con esta historia de la pandemia? La sensación de que de alguna forma tengo que liberarme del yugo de la cuarentena y de lo que impone la vida adentro y todo eso. Ahora, ¿qué ha pasado en la realidad?
En la realidad pasa que la mayoría de las personas tienen una rutina a la cual se aferran, con la que atajan la vida como pueden. Entonces, si eso se rompe y se te corta la cadena por la cual vos vas apretado en el colectivo, y entonces tenés una anécdota de lo que pasó, que un tipo que te quiso chorear la cartera a una vieja, qué sé yo, y entonces vas y lo contás en la oficina y se juntan alrededor de tomar el matecito de la mañana, y entonces ahí más el último chimento de lo que pasó con fulana y mengano, más Sí, la lo cara que está mala por abuela. afuera, ¿no? Como Exacto, pero que te sostiene. porque sí, pero que te hace bien, claro. ¿Qué te sostiene? Entonces vos salís al mediodía, te encontrás con un amigo, comes un sándwich, qué sé yo, hablan del fútbol, no sé qué, y es de lo que sea, y sigue la rutina del día, y de golpe ahora se te dio vuelta y te encontraste con lo que vos veías un pedazo del tiempo, todo el tiempo. Eso es una. Y la otra es la carencia muy de la época de vida hacia adentro. Una Sí, la carencia vida de vida hacia adentro. introspectiva, ¿no? El bucear la Exactamente. propia Entonces interior. es muy difícil constituir algo que dure las 24 horas, por eso dicen que hay episodios de insomnio muy sostenidos en este momento, y justamente ha habido, se han alterado los consumos, estoy seguro, de sustancias psicoactivas prohibidas, no, tal vez no tanto porque es más difícil de conseguir, no estaban circulando los dealers y qué sé yo, Se pero complicó. alcohol sabemos que hemos aumentado todos los consumos, tabaco lo mismo. Y pastillas, seguro, seguro. No tengo los últimos datos, pero me juego los 10 dedos. Sí, Este, veremos cuáles son, porque están haciendo algunas investigaciones. Si ya era difícil, digamos, poder medir esto en forma prepandemia, en la pandemia esto adquiere otras dificultades, pero te interrumpo porque me interesa justo sí, recuperar algo, esto que dijiste, también como para ir promediando la charla, es viernes, son, bueno, acá 5:30, allá 8:30 de la noche, tenemos la atención de varios. Me interesa pensar cómo en este momento de confinamiento, de aislamiento, que ya bueno, ha tenido alguna que otra modificación, poder pensar en claves hacia adelante bueno, rescato mucho esto que decís, que lo que hacemos principalmente lo hacemos porque el otro nos importa, ¿no? Y que seguramente este camino no va a estar, no va a ser fácil, y quizá en este momento se nos está presentando con más complicaciones de las que de por sí tenemos, pero hay que seguir adelante. Y de esta manera seguir adelante implica, en principio, ver, o sea, releer cuáles fueron las experiencias que nos sirvieron y atender cuáles son las claves que de la mano de la juventud están atravesándonos. Esto que decís me parece muy interesante, Alberto. sí, y te agrego Y de algo. paso voy a leer un comentario. Ah, No, sí, por favor. un agregadito chico, Sí. es que también yo noto que por proyección de los problemas de los jóvenes lo han tomado carne mucha gente adulta. De hecho, antes de entrar aquí, tuve que atender una llamada de una señora que tiene 80 y tantos años, pero me estaba pidiendo incluso que para que pudiera encontrar los ganchos necesarios en Tucumán para poder hacer una internación de un caso que tiene un consumo de drogas muy importante, pero con un intento de suicidio, en fin, complejo. Algo pude hacer en el camino antes de entrar, y bueno, pero quiero decir, esta mujer obró desde un sentimiento, con una capacidad que no estaba, porque una cosa es vivir el sufrimiento de lejos y otra es tenerlo como una cuestión palpable de cerca. Ese muchacho es una especie de un sobrino muy querido por ella, y bueno, la impotencia la hacía buscar resortes por todos lados, y que apareció a llamarme y decirme. Entonces, esto está pasando mucho más, porque antes también el problema, los adictos, las drogas, los no sé qué, ahora es un común de todo el mundo, lleno de gente por todos lados, problemas de emergencias importantes todos los fines de semana. Entonces también solidariza las miradas, porque una cosa es hablar de guerra y otra es vivirla, y esto es lo mismo.
¿Mm? Bien. Bueno, voy leyendo el último comentario de Rafael Arteaga, que lo has mencionado. Bueno, me parece que sumado al punto que decíamos respecto de los últimos datos, lo que nos menciona Rafael es que paradójicamente en los jóvenes el consumo bajó en consonancia a la reducción del contacto social. Hay algunas investigaciones o hay algunos sondeos, digamos, por decirlo de algún modo, que están sugiriendo de que el alcohol funcionaba como aglutinador del contacto entre jóvenes y al no tener esta posibilidad, el consumo merma. Si hay una En capacidad de poder adultos realizarlo, aumentó, ¿eh? ¿no? En adultos En aumentó, adultos sí. aumentó. Todavía no tenemos esos números, o al menos yo no los he visto del todo, pero sería No, interesante poder yo he visto en trazarlos cuando este evento producción, está termine. claro. La venta de Ujú, vino, por ejemplo, aumentó notoriamente, con a los ujú, pocos rubros que se incrementó el gasto en la pandemia. ¿Mm? ujú. Bien, sí dice que el dato es del último estudio de Cedronar, yo ahí ya no puedo dar cuenta, Rafael, ya te vi la cara, ya sé que nos conocemos, en ese estudio yo ya no participaba porque ya vivía en otro país. Bueno, abro, no sé si alguien tiene algún comentario, pregunta, reflexión para apuntar, así nos vamos cerrando el día que ya le hemos sacado bastante provecho a Alberto y no quiero sacarle No, más yo tiempo. encantado, encantado. Bien, bueno, Rafael, pasalo al estudio. Si tenés algún resumen o síntesis, porque estamos pensando alguna actividad para cuestionar la producción de datos, para entender un poco cuál es el posicionamiento. A mí siempre me interesa estar un poco atrás de esa cuestión. Si no hay alguna otra pregunta, comentario, reflexión, yo estoy mirando están en elaboración de informe. Bueno, me alegra que se siga trabajando en datos. Si no es así, aprovecho y los saludo. Veo varias caras amigas, yo también. Ahora también voy a empezar a decir, Javi, hace un montón que no te veo, gracias por haber estado, Cintia, Gus. Y está mi familia también, aprovecho y les digo, porque bueno, Ah, vieron esto, es bueno, como estar en está la bien, televisión. Así que aprovecho y les claro. mando un saludo a mi papá y a mi hermana que están ahí mirándome. Está bien, está bien. Que los extraño mucho. Bueno, eh, si no hay ninguna Bueno, consulta, duda, no, de dejamos las el... preguntas no hubo ahí, porque vos dijiste No, comentario, algo que estoy merezca. atenta. No, nos dejan los datos de contacto por la elaboración de este último informe, que por ahí va a ser muy interesante pensar cómo se ha movido el consumo durante este año tan extraño que nos sigue tocando transitar. Eh, ¿Mm? si no hay más comentarios, les agradezco a todos el tiempo, el espacio, la paciencia. eh, y les mando un saludo grande, Alberto. Muchas gracias por tu tiempo. No, Siempre por es un favor, encanto tenerte. lo mismo digo que haya sido mi anfitriona y por otro lado, un gusto de ver a todos los compañeros que hay aquí presentes, más los que no conozco, pero igual están acá y, digamos, colaboran para que uno ponga todavía entusiasmo en esto, en esta lucha larga. ¿M? Que bueno, tengamos presente también que no hay que olvidarse de esto. El negocio de las sustancias es una de las grandes economías subterráneas del mundo. Estamos hablando de una cosa que hasta hace poco yo creía que estaba en 2.000 millones de dólares por año. Creo que está incrementado casi en más de 600.000 millones más. Y nadie se está perdiendo este negocio. Entonces, mientras que sirva, van a mantener la prohibición. Es así. Entonces, lo único que lo va a cambiar es esa transición que se hace en lo usual. ¿Mm? Esto para mí es una de las Mantengamos, cosas. mantengamos el entusiasmo, esa es la parte que Es que más me eso gusta. Me parece seguro, que es la parte que hay que seguir. totalmente. Muchas gracias, Alberto. Bueno, Muchas gracias a todos. Los saludo. Dejamos ahí el lo mismo a contacto. todos ustedes, Cualquier gusto de consulta, verlos. estamos acá. Les mando Que un anden bien. saludo. Se cuidan. Hasta luego.